Bueno, hace días quería hacer este video, que no es episodio de una serie de Netflix, de las que estamos acostumbrados a ver todos y todos en estos tiempos, algunas muy buenas y otras más o menos, pero bueno, todos miramos, en la inmensísima mayoría. Pero quería contarles porque quizá en unos años esto sobreviva y sea una de las formas de aquellos que revuelven en la historia, que seguramente seguirán existiendo, lo puedan encontrar, porque lo que les voy a contar es un episodio de la historia de este país de hace 50 años, una vida de mucha gente, una vida entera de mucha gente, de un episodio que está en el marco de una tristísima historia que tuvo este país, este paisito, este país democrático del cual nos sentimos todos y todas orgullosas, pero tuvimos épocas muy tremendas y muy horribles que un gran conjunto de gente enfrentó y que otro montón, yo diría que la inmensísima mayoría, no queremos que suceda nunca más a nadie. Hace 50 años, más precisamente un 12 de abril, en la ciudad de 33, un pueblo de campaña, al decir de los limareños, en una canción que estaba de moda en aquella época, lleva detenidos a 40 niños, niñas y adolescentes, entre 13 y 18, 19 años, los más grandes. La mayoría entre 13 y 17 años. Estudiantes del único liceo que había en 33, el liceo departamental, hoy el número 1. Estos niños, niñas y adolescentes fueron llevados al cuartel de infantería número 10 por las fuerzas conjuntas. En ese momento, en abril de 1975, actuaban en conjunto las Fuerzas Armadas y la policía. Estábamos en plena dictadura, se habían disuelto las cámaras, habían dado un golpe de Estado en junio del 73, y quienes gobernaban eran ellos, con un conjunto de civiles que los apoyaban, porque la dictadura fue cívico-militar. Estos jóvenes fuimos llevados y fuimos torturados, fuimos tratados como cualquier prisionero. No sabemos, digamos, por qué, porque éramos estudiantes y de esas edades y estudiantes de un pueblo del interior. El único delito, si se puede llamar delito, yo a esta altura de mi vida digo, el gran mérito que tuvieron estos adolescentes y estos niños y estos jóvenes fue tener una conciencia democrática de las libertades y una concepción artiguista de la vida y del valor de la democracia admirable. Y lo digo sin ninguna falsa modestia. De verdad, el tiempo me ha hecho razonar eso, analizarlo una y otra vez. Es decir, era impresionante que estos jóvenes tuvieran esa conciencia y fueran capaces de organizarse para defender las libertades arrebatadas y para defender y restablecer la democracia arrebatada en nuestro país. Ese fue el delito. Por supuesto que fuimos expuestos a todo el menú de las torturas, de la forma que era tradicional hacerlo en este país, desde el terrorismo, de la implantación del terrorismo de Estado, y recrudecido a partir del golpe de Estado del 73. Imagínense esas edades, ¿no? Imagínense ustedes sus hijos de esas edades, sus nietos de esas edades. Mírenlo, vean quiénes son esas personas, cómo son esas personas a esas edades, ¿verdad? Cómo somos, cómo fuimos.
torturados, como ya dije, con el menú que se le aplicaba a todo el mundo, desnudados desde el primer momento y abusados. En ese pueblo, además, que quien te torturaba, quien te desnudaba, quien te abusaba, quien te torturaba física y psicológicamente era un conocido, porque en un pueblo de 20.000 personas nosotros conocíamos a nuestros torturadores, los conocíamos por el perfume, por la voz, por los zapatos, porque eran nuestros vecinos, porque los más jóvenes iban a bailar a los mismos clubes que íbamos nosotros, porque nosotros éramos unos jóvenes totalmente normales, que hacíamos las cosas que hacen los jóvenes y los adolescentes a esas edades. El daño perpetrado en esas edades es tremendo, ¿verdad? Hay una serie en estos momentos, Adolescencia, que nos muestra el daño actual y lo que puede pasar por la cabeza de un adolescente, ¿no? Imagínense un adolescente en esas circunstancias en aquella época, 50 años atrás. Entonces, el daño de verdad es irreparable, porque fue en ese momento todo el daño y el dolor físico y psicológico, la degradación moral que nos hicieron, porque además de eso fue un caso que fue utilizado como, estoy convencida también, yo lo he analizado mucho, además de que lo he denunciado siempre, como un experimento a ver si funcionaba. Era el año 75, el año de la orientalidad, la reafirmación de la dictadura, para perpetrarse en el poder como salvadores de la patria contra el marxismo, el comunismo, etc., y todo lo que invocaban, contra todo el odio que ellos fomentaban hacia aquel que fuera distinto y pensara distinto a ellos. Es más, que pensara, solamente que pensara, ya era considerado un enemigo. Entonces sacan un comunicado, que no lo hace su dirección, la DINAT, que es su dirección de propaganda recién creada, sino que lo hace el propio Gregorio Álvarez, que era el responsable directo y personal, porque iba al cuartel a controlar y a torturarnos. Iba Dora, un comunicado moral, porque ellos querían plantearse como eso, ¿no? Nosotros vinimos a salvar la patria de las inmoralidades del marxismo. Entonces dijeron que nosotros, además de comunistas, de todo eso que horrible que éramos, lo peor, imagínense que para un pueblo lo peor era haber sido depravados sexuales, porque practicábamos orgías, teníamos enfermedades venéreas, que un médico militar, profesor nuestro de biología, se encargó de desnudarnos, hacernos tacto delante de los militares para que se desparramaran en el pueblo y darnos inyecciones de penicilina a niñas en cuerpos sanos, para que se confirmara que de verdad éramos eso, depravadas sexuales. Entonces en 33, no sé, y hace 50 años atrás, si era peor ser comunista o depravada sexual, que hacía orgías y competencias sexuales. La gente tenía mucho miedo y terror. Cruzaban la vereda, no dejaban a nadie hablarnos después que nos soltaron. El daño se perpetra durante todo el tiempo de la dictadura. Eso yo quería también contarles. No es un episodio de Netflix ni sacado de una película nazi. Esto lo vivimos, lo viví yo, lo vivieron mis hermanos, lo vivieron mis amigos en carne propia. Fue de verdad, pasó acá. Nos prohibieron estudiar durante toda la dictadura, no pudimos continuar nuestros estudios. Imagínense, en la época, en la edad que teníamos, y era lo que hacíamos, éramos estudiantes. Nos catalogaron en aquello de la fe democrática en categoría C, porque la C era la más peligrosa, lo que impidió, además de que no pudiéramos estudiar después que nos soltaron, después de 7 meses de tenernos presos. No podíamos trabajar ni postular a ningún puesto importante, ni entrar a ningún puesto del Estado, ni nada, porque teníamos la categoría C de la fe democrática, que era la peor, la más peligrosa, es decir, como la estrella amarilla de los judíos. Nosotros teníamos la categoría C durante toda la dictadura.
Lo otro que hicieron con nosotros, nunca nos pasaron a la justicia de menores. Nosotros nos procesó el tribunal militar, ese que habían inventado, esa falsa justicia, por atentado a la Constitución en el grado de conspiración seguido de actos preparatorios. Nosotros, nuestras armas eran los cuadernos porque a mí me agarraron en la calle yendo a estudiar. Nuestras armas eran defender la libertad y la democracia. Pero bueno, nos juzgaron por esos delitos, porque éramos sediciosos. Nunca pasamos de vuelta, vuelvo a decirle, a la justicia de menores, perdón. Siempre estuvimos bajo la égida. El juez Camps nos controlaba en el consejo de niño, que fue donde nos mandaron a hacer nuestra reclusión, para ver si se cumplían las normas que él dictaba de aislamiento y, por supuesto, que de trabajo, porque trabajábamos en el lavadero, que yo, aunque era mucho el trabajo, bueno, veíamos el sol. Le quitaron a nuestros padres la patria potestad y se la quedaron ellos. Es decir, violaron todo lo que había que violar con nosotros. Y hicieron un plan de perpetración del daño para aniquilarnos como personas. Porque ustedes vuelvan a pensar que teníamos entre 13 y 18 años, donde se hace toda la acumulación para el resto posterior de la vida. Nos echaron del pueblo a un montón, porque no nos podíamos juntar más de 3 porque éramos peligrosos. El famoso incilio que nadie habla. Y así lo hicimos. A nuestros padres los echaron de sus trabajos. Entonces, además de todo eso, teníamos que irnos a otros lugares, muchos a Maldonado, otros nos vimos a Montevideo, con una mano atrás y otra adelante, literalmente. Porque éramos todos hijos de trabajadores y de trabajadoras. No teníamos ningún capital acumulado que nosotros. Entonces, era un plan de degradación y de destrucción de estas personas que éramos adolescentes hace 50 años. Hace unos 3 años empezó a mover la causa. Nosotros logramos ya que sean 6 los procesados y que el Estado condenara a 3, lo que eso es muy importante, porque el Estado, que es la garantía, porque ellos han tenido un juicio como nosotros hemos peleado para que sea con todas las garantías del debido proceso, con todos los derechos, y comprobó que sí, que de lo que nosotros los acusábamos lo habían hecho. Entonces ha avanzado la causa 50 años después para que nunca más, como digo yo, para que nunca ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente, ningún joven, ninguna persona sufra, viva y pase por esto, que parece un episodio de una serie de la época nazi o fascista de Europa, pero pasó en este país hace 50 años atrás, en este país, en el de hoy, muchachos y muchachas, en este país que vivimos hoy. Y le costó a mucha gente estas cosas, a otros los desaparecieron, los mataron, los asesinaron. Nosotros estamos vivos y vivas, algunos ya murieron 10 de enfermedades difíciles, de golpe, o enfermedades crueles, porque eso quedó ahí dentro, porque ese daño está hecho. Alguna vez un periodista me preguntó si yo buscaba reparación. Lo miré y pensé un rato y me emociono de vuelta porque digo, lo que es la mentalidad de la gente. Nosotros en aquel momento nunca pensamos nada de eso, solamente defender, y de verdad lo digo, la libertad y la democracia. No teníamos conciencia, no buscábamos más que eso, y es de verdad. Y los que murieron también buscaban eso. Ningún resarcimiento, ni ningún lugar, ni ninguna carrera política, ni ninguna paga de nada. Pero ¿saben qué? No sé cuánto es. ¿Cuánto cuesta destruirle la vida a gente? ¿Cuánto cuesta ese daño perpetrado durante toda la vida que nos hicieron? ¿Cuánto cuesta? ¿Alguien se anima a ponerlo? Yo no tengo idea porque no soy contadora, porque no soy economista. Seguramente hay una forma de hacer esa cuenta. ¿Y habrá dinero con qué pagar ese daño hecho a esta cantidad de niños y adolescentes? Que además les quiero decir que todos han sido y hemos sido buena gente, sin ningún rencor, sin ningún espíritu de revancha, que hemos contribuido como hemos podido en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. No hay reparación. Ojalá hubiera, y ojalá esta sociedad tuviera conciencia y sí hubiera reparación para esas miles y miles de personas que defendieron con su cuerpo la democracia y las libertades con las que gozamos hoy, porque eso sea bueno para la sociedad.
porque habla de una sociedad sana, de una sociedad avanzada, de una sociedad consciente. Ojalá hubiera reparación, pero no la mezquindad de que buscamos. A nosotros ya nos destruyeron la vida y con esa vida destruida hemos encontrado la forma de ser buena gente, porque todos y todas somos buena gente. Quería contarles esto porque esto pasó un 12 de abril de 1975 en 33, un pueblo de 20.000 habitantes, y a partir de ahí la bestia se desató furibunda sobre miles y miles de uruguayos, sobre todos los uruguayos, aunque no tengan conciencia de que sufrieron y vivieron este terror durante 12 años. Disculpen si es duro este relato, pero bueno, la historia siempre es necesaria para seguir adelante.